Amado Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este encuentro que tú nos permites tener como comunidad. Te pedimos que nos concedas la gracia de tu Espíritu para que nos ilumine, para que podamos penetrar en tu palabra y tener oídos de discípulo, tener también entrañas de misericordia, poder tener una mente abierta a estas inspiraciones y emociones del Espíritu que nos va a hablar a través de cada uno de estos textos. Hoy que estamos en la primera carta a los Corintios, que el Señor nos permita comprender, entender, para llevarla a la vida práctica. Que la Santísima Virgen María, que le dijo sí a la palabra encarnada, que nosotros también, a ejemplo de ella, podamos decirle sí a esta palabra que va a ser expresada para poder nosotros entonces llevarla a nuestra vida personal, familiar y comunitaria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en este encuentro continuamos entonces nosotros el recorrido por esta primera carta a los Corintios. Vamos entonces ahora a ver otro tema que nos propone San Pablo para esta comunidad desde el capítulo 11, versos 23 y 26. Nos dice, porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebáis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Ese texto que nos relata San Pablo a la comunidad de Corintio es el texto más antiguo sobre la Sagrada Eucaristía. No son los relatos de los evangelios, porque antes de los evangelios ya existía esta carta. Por tanto, es San Pablo quien comienza ya a acuñar estas palabras del Señor de la última cena. Vemos nosotros aquí ya propiamente dicho, es la Eucaristía, tal como nosotros la celebramos hoy. De pronto, pues, ha tenido algunas modificaciones por el transcurrir de los años, pero las palabras de la consagración siguen intactas. Allí están las palabras de la consagración y esa es la base del sacramento de la Eucaristía, de la comunión. Allí entonces encontramos nosotros a San Pablo invitando a esta comunidad y recordándoles lo que él ha recibido y lo que les transmite. Y es lo que se sigue haciendo cada día y es lo que seguimos haciendo nosotros de generación en generación y es lo que se hace en la preparación también para los niños y los jóvenes a el sacramento de la comunión. Pues bien, aquí nos recuerda San Pablo entonces el momento de la Eucaristía y cómo debe de ser. Inclusive se puede ir hasta el final de ese capítulo, versículo 33 más o menos, pero hay que saberlo entender, porque él en ese momento está en una, digámoslo así, exhortación a esta comunidad, porque se vienen presentando situaciones.
¿Cuáles son las situaciones que se presentan en ese momento en que escribe la carta a San Pablo y que plasma? Pues bien, de que hay unos hermanos de comunidad que llegan a compartir, pero entonces hay unos que llegan con anterioridad y comienzan a comer y a beber antes de que esté la comunidad en pleno. Entonces, cuando está la comunidad en pleno, pues ya han comido lo suficiente y más que eso, incluso dejan a muchos sin el compartir. Y lo mismo con la bebida. Por eso es que San Pablo los exhorta tan fuertemente después de ese versículo, desde el versículo 27 hasta el 33. Bueno, muy bien. Otro tema que presenta San Pablo en esta carta es la diversidad y unidad de carismas. Y lo podemos ver en el capítulo 12, versos 8 al 10 y en el capítulo 14, verso 26. Bueno, perdón, capítulo 12, versos 8 al 10 y capítulo 14, verso 26. Capítulo 12, 8 al 10, nos dice San Pablo. A uno, bueno, toda esta partecita arranca desde el 4, donde dice, hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu, diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Es decir, hay unidad con Dios, ¿cierto? Con el Espíritu, con el Padre, con Cristo. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Todo esto es para un provecho común. Esto no es para provecho ni bienestar de cada uno, no. Es para el provecho común de, obviamente, pues de la comunidad allí en Corinto. A ver, a uno se le pueden conceder por medio del Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. Lo recalca San Pablo. Muy importante tenerlo en cuenta que es por medio del Espíritu y a través del Espíritu que se reciben estos dones, estos carismas. Según el mismo Espíritu, a otro la fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curación en el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro don de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro facultad de hablar en diversas lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu que las distribuye a cada uno en particular según su voluntad. Es decir, allí no se puede llegar a decir, bueno, entonces yo quiero tener tal don. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo puedo adquirir? Pues lo único que uno puede decir es en oración, pedirlo al Espíritu Santo para que si es para el bien de uno y para la salvación de uno y de los demás, que uno pueda ser instrumento del Espíritu en cualquiera de estos dones y carismas que Él coloca para el bien común y para la edificación de la iglesia. Ese es el objetivo, la edificación de la iglesia. No es más, porque eso es lo que se quiere. Y eso es lo que dice San Pablo, que es como el fin último, recordar que es con el mismo y único espíritu y para el provecho de todos. Eso no es para vanagloria de unos pocos, no, porque es que eso es la parte, digámoslo así, carismática de la iglesia primitiva, cómo Dios va dando a medida que va viendo la necesidad de tener hombres, mujeres con estos dones y estas gracias que solamente vienen de Él.
el poder hacer milagros, curaciones, de sabiduría, de profecía, de ciencia, de fe, de discernimiento, de lenguas, de interpretación de lenguas. Pero lo más bonito es saber de que el Señor lo da para la comunidad. Y nosotros bien sabemos de que Dios ha sido y sigue siendo grande con la comunidad, porque a la comunidad le ha regalado dones, carismas, le ha dado, más que regalar, porque en cuanto a eso sí, no me gusta utilizar mucho el término regalo o regalar, sino más bien don, donación, dádiva, o sea, que sale de y va hacia. No como el regalo, que a veces el regalo usted lo recibe y si le gustó bien y si no, pues lo bota a la basura. En cambio, el don no, porque es que el don es particularmente de Dios, proviene de Dios. Entonces, sí quisiera hacer de pronto como esa salvedad en cuanto al término. Bien, entonces a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, resalta San Pablo allí. Todas estas cosas las obra el mismo y único Espíritu que las distribuye a cada cual en particular según su voluntad, es la voluntad de Dios. Dios puede ver en una persona y darle a él 1, 2, 3 carismas. Es la voluntad de Dios. Y eso depende ya mucho de quien lo recibe, porque cuando se recibe ese don, esa gracia, ese carisma, es para madurarlo, para fortalecerlo y para darlo a los demás. Cuando se recibe es un don, una dádiva, pero cuando se pone al servicio de los demás, ya se convierte en carisma porque está en actuación ese don que Dios te ha dado, que Dios ha colocado en ti. Entonces, pues uno no se va a colocar la mano y va a curar uno, no, eso es para los demás, para los que Dios coloque en el caminar, y para eso debe haber un discernimiento también y debe estar pues la persona también muy llena del Espíritu, tiene que ser muy dócil a las mociones del Espíritu y tiene que ser un instrumento del Espíritu, tiene que ser como lo dice San Pablo, templo verdaderamente del Espíritu. Los carismas deben de contribuir al crecimiento de la fe propia y del otro. Y nos vamos entonces para la otra partecita que lo podemos encontrar en el capítulo 14, versículo 1 al 4. Nos dice, buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. El que habla en lenguas no habla a la gente, sino a Dios. Y es que nadie le entiende, pues dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que tiene don de profecía habla a los demás para su crecimiento en la fe, les exhorta y los conforta. El que habla en lenguas se consolida a sí mismo, pero el profeta contribuye al crecimiento de toda la asamblea. Me gustaría que todos hablasen en lenguas, pero prefiero que profeticen. El que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que éste también interprete, de modo que la asamblea vaya creciendo en la fe. Es decir, todo esto de los carismas, de los dones, es con ese objetivo. San Pablo lo desarrolla bellamente ahí y lo dice así literalmente, para su crecimiento en la fe, es para el crecimiento en la fe, no solamente de uno, sino de la asamblea, de la comunidad, de los que están allí congregados. Para eso es que el Espíritu Santo obra a través de estos carismas. Por tanto, no se debe de ufanar quien los tiene ni van a gloriar. Eso es algo muy peligroso en lo que se puede llegar a caer, y por eso está bien de que en la comunidad siempre haya, dentro de las cabezas de la comunidad, dentro del equipo timón, ese espacio de discernimiento, de oración, y hay que pedir ese carisma para la comunidad, para poder discernir y poder obrar conforme a la voluntad de Dios. Muy bien.
El siguiente tema que nos propone San Pablo a través de esta carta es el símil del cuerpo. Entonces nos devolvemos para el capítulo 12, verso 12, y nos dice: el cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno. Es decir, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo, pues así también es Cristo, quien forma un solo cuerpo con su iglesia. Por tanto, la caridad, lo propone San Pablo desde el inicio, es el camino de excelencia, es decir, todos debemos aspirar a ese don, al de la caridad, porque verdaderamente es un don, es una gracia dada por Dios. Pues bien, que todos podamos nosotros vivir la caridad, que no nos cueste a nosotros y no volvernos tampoco como de manera de filantropía, de simplemente solidaridad con el otro, sino que lo que caracteriza verdaderamente al cristiano es ir más allá de eso, y es la caridad que verdaderamente nazca de dentro para ayudar al otro, con lo poco o mucho que Dios me ha dado y que me ha socorrido, y que con eso pueda yo también aportarle a mi hermano, a mis hermanos. Bien. Vamos a ver entonces capítulo 13, versos 4 al 7. Nos dice: la caridad es. Aquí San Pablo nos va a decir a nosotros qué es la caridad, en qué consiste. Y nos dice lo siguiente: la caridad es paciente y bondadosa. La caridad no es envidiosa. No toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es la caridad. A veces nosotros pensamos que la caridad con el hermano es regalar una libra de arroz o un pedazo de panela. Está bien, eso es una expresión de la caridad, pero podemos caer en ese altruismo y podemos quedarnos con una simple filantropía o simplemente con el querer ayudar. Y simplemente mi caridad yo la expreso con eso, con una libra de arroz, con un paquetico de pastas, una librita de frijol, y paré de contar. Y vea lo que bellamente nos expresa a nosotros San Pablo y nos aclara lo que es la caridad. La caridad es paciente, es decir, nos invita a nosotros a ser pacientes, a llenarnos de paciencia, y bondadosa, a ser bondadosos. La caridad no es envidiosa. Ojo con eso, la envidia, el orgullo, el ego de nosotros. Cuando somos así, pues ahí no está la caridad, ahí no está actuando la caridad y no estamos dando a actuar la caridad tampoco. No es jactaciosa ni orgullosa, es decir, no se vanagloria, no saca pecho, no, por el contrario, es humilde, es decorosa, no busca su interés. Ah, es que vamos a hacer esto porque para que me vean. Ah, vamos a hacer esto para que den mi nombre y ojalá coloquen la plaquita ahí en la puerta del templo y tal cosa. No, eso no. Recuerde lo que nos dice el Señor en el Evangelio: que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Con eso nos deja a nosotros callados. No se irrita. La caridad no se irrita. Cuando somos caritativos, tratamos nosotros, dice San Pablo, uno puede llegar a irarse, sí, pero no pecar. Pues todos en algún momento de la vida podemos llegar a estar en un momento de ira, puede suceder, pero no nos podemos quedar en ella.
ni dejarnos irritar. Debemos de aprender a tener lo que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Cuando la persona verdaderamente es del Espíritu, es templo del Espíritu, se deja mover por las mociones del Espíritu y es una persona verdaderamente espiritual, puede tener ese don, ese fruto del Espíritu, que es el de el dominio de sí, que a muchos de nosotros nos cuesta. Dice, no toma en cuenta el mal. Ah, es que me hizo tal cosa, no le perdono. Ah, entonces nos volvemos para el Antiguo Testamento. Ah, diente por diente, ojo por ojo. Ah, bueno, la ley del talión. Usted me la hizo, me la paga. Entonces, ¿dónde está la caridad, pues? ¿Dónde está lo que se está viviendo en fe, en comunidad? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese crecimiento espiritual? ¿Dónde está esa búsqueda del perdón con mi hermano de comunidad? ¿Dónde está esa búsqueda de perdón con mi núcleo familiar? Ah, la palabra de Dios nos dice a nosotros, dice, si has tenido un enojo, no te vayas a acostar con tu hermano enojado. O sea, hay que buscar mirar la manera de solucionar antes de que pase ese día y llegue el nuevo día, porque entonces ahí ya comienza a haber verdadero rencor en el corazón. Y ahí sí va a ser muy difícil porque más adelante se necesita ya es un proceso de sanación interior. Y eso tarda un poquito y eso depende ya también de la persona, de la disponibilidad que tenga. Bueno, en fin, allá se agravan las situaciones y se agrava también la situación con el otro y para su propia vida, porque usted va a vivir es amargado o amargada. Uy, cada vez que lo veo entonces se me retuerce hasta el último tuétano de mi ser. No, y la otra persona a veces sin saber de las cosas. Entonces, por eso es que San Pablo nos dice, la caridad, aquí viene y entonces nos dice, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo excusa. Nosotros a veces tendemos a que si alguien cometió un error, nosotros a veces no podemos pensar como en otra situación por la cual esa persona cometió ese error o pasó ese suceso, sino que siempre vamos como a la mala, siempre vamos pensando es como lo hizo con esa intención y a veces las personas hacen las cosas sin esa intención o esa doble intención, entonces ahí es donde nos cuestiona a nosotros San Pablo. Si somos templos del Espíritu, somos hombres, mujeres del Espíritu, ¿a dónde queda entonces la caridad? ¿A dónde debemos de aspirar nosotros? Sigue diciendo San Pablo, todo lo cree, todo lo cree. Ah, no, es que yo no confío en esa persona. Bueno, puede ser que ya le haya cometido algunas situaciones, ya es diferente, pero usted de entrada debe de creer, debe de creer. Vea lo que dice, por ejemplo, el derecho. El derecho dice usted no puede condenar a una persona sin antes juzgarla. Y toda persona es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario. Ahí está el principio de, de presunción, de inocencia. Todos debemos actuar de esa manera, pero siempre vamos nosotros como con la doble, vamos nosotros como en la mala y a querer llevar a los demás como también en la mala. No debe ser así. Todo lo espera, la esperanza, porque recuerde que la caridad es una virtud teologal, es decir, es dada por Dios lo que es la caridad, la esperanza y la fe. Recuerde que antes estábamos diciendo y hablando sobre la fe, que es la base de todos los demás dones y carismas. Pues después de la fe, entonces la esperanza, la caridad, todo lo espera. Y eso debemos nosotros también de practicarlo en nuestros hermanos. Esperar en su conversión, orar por su conversión y por la nuestra. Y también trabajarla todos los días.
Y termina diciendo San Pablo para esta parte, todo lo soporta. Y eso sí que cuesta. Eso sí que cuesta a veces en comunidad, en familia, en el grupo de trabajo. Todo lo soporta. Que me soporten a mí, pero yo no soporto a ninguno. Entonces ahí es donde está la diferencia. Pero ¿cómo va a ser posible que eso lo pide para usted, pero no para los demás? Ay, no, es que yo soy muy impaciente. Yo no tolero nada. Yo no soporto nada. Ah, bueno, comience a trabajar por ahí. Porque a eso nos llama a nosotros San Pablo a través de esta carta a los Corintios y le estaba exhortando a esta comunidad la caridad como camino de excelencia, recordemos. Por eso es que San Pablo después va a decir, ya la fe no se necesita. Cuando estemos con Cristo, pues ya no se necesita la fe ni la esperanza porque lo tenemos ya a Él. Y la caridad, pues es el mismo. Entonces la tenemos ahí desde, la anhelamos y la vamos a tener ahí para la eternidad. Pero si no la anhelamos, si no comenzamos a trabajar por ella, si nuestra fe es una fe efímera, vana, condicionada, si nuestra esperanza también es condicionada a, no. Entonces la caridad que viene siendo. Por eso les decía yo a ustedes en el ejemplo que les colocaba, la caridad es simplemente entonces compartamos una librita de arroz. Eso es lo que cuestiona, eso es lo que cuestiona San Pablo y nos cuestiona hoy tan fuertemente. Bueno, muy bien. Pasemos al siguiente tema que nos propone a nosotros San Pablo y viene siendo como el último tema de esta primera carta a los Corintios y es el tema de la resurrección. Entonces, la resurrección como base de nuestra fe. Vamos al capítulo 15, versículos 12 al 22. Nos dice San Pablo, o dice San Pablo a esta comunidad de Corinto. Ahora bien, si predicamos que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, nuestra predicación es vana y vana también nuestra fe. Es decir, la fe cristiana se basa o es la base en la predicación. ¿Y qué es lo que se predica? A un Cristo que padeció, que murió y que resucitó. Y entonces aquí recalca San Pablo la resurrección de Cristo, la resurrección. Si esos tuviesen razón, nosotros quedaríamos como testigos falsos de Dios, pues proclamamos que Dios resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado. De ser verdad que los muertos no resucitan. Es decir, ahí estamos negando nosotros a Dios, estaríamos nosotros negando a Dios y la fuerza y el poder de Dios y la acción de Dios, la acción de Dios. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es decir, allí San Pablo engloba a la humanidad con Cristo como cabeza, como cápitas, como cabeza. Entonces, Cristo es el Cristo total. Cristo es el Cristo total, es decir, la persona de Jesús, pero también junto con él la humanidad. Porque si no resucita Jesús, Cristo, el Cristo de Dios, pues tampoco entonces vamos a resucitar nosotros, que también somos humanos. Pero recordemos pues que en Jesús está la parte de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ahí hace referencia San Pablo, es en cuanto a la naturaleza humana. Muy bien. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Seguís en vuestros pecados. Entonces, la justificación para seguir pecando es decir, Cristo no resucitó. Entonces todo me es permitido, todo me es lícito. Porque entonces la vida que propone Jesús
el estilo de vida que propone Jesús, que es el cristianismo, entonces nada vale, nada no sirve. Pues cada uno viva como quiere y como pueda, pues entonces, si nuestra esperanza en Cristo se limita solo a esta vida, somos las personas más dignas de compasión, pero no. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron, porque así como por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Y ahí es donde fundamenta San Pablo la resurrección para todos y la esperanza de la resurrección, que es la esperanza cristiana. Es la base de la esperanza cristiana y es esa, la fuerza que se espera es la resurrección, que por eso es que nosotros tenemos un estilo de vida, digámoslo así, muy particular dentro de la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de vivir como Cristo, a ejemplo de Cristo, e impregnar la sociedad donde vivimos a ejemplo de Cristo, como otros Cristos, como otros Cristos. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Y sabemos que donde está el Espíritu Santo de Dios, actúa también el Padre y el Hijo, porque es la Trinidad misma que se hace presente en una de esas, de las tres personas de la Santísima Trinidad. Dice, entonces también puede surgir, como se escucha, resurrección o reencarnación. Y al respecto, San Pablo nos va a decir lo siguiente. En el capítulo 15, versos 39 al 44, nos da respuesta San Pablo frente a esa incógnita. ¿Resurrección o reencarnación? 15, 39 al 44. Nos dice San Pablo, no todos los cuerpos son iguales. Los seres humanos tienen uno y los animales terrestres otro distinto. Y distinto es también el de las aves y el de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro distinto el de los cuerpos terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Incluso una estrella difiere de otra en resplandor. Así ocurre también en la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Entonces allí San Pablo nos da esa respuesta sobre la resurrección o la reencarnación. Entonces, en lo que nosotros creemos como cristianos es en la resurrección, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo no reencarnó en otro, o en un animal, o en un cuerpo de ave, o en un cuerpo de astro, del cielo. No. Cristo resucitó en cuerpo y alma. Y así nosotros vamos también a resucitar el último día con Él, si Dios lo permite. Entonces, hacia allá tiende nuestra esperanza. Y lo explica bellamente San Pablo aquí porque dice, no todos los cuerpos son iguales. Y ahí comienza él entonces a desarrollar esta partecita en esa teoría. No todos los cuerpos son iguales. Es decir, esa teoría de la reencarnación no es de ahora, sino que vea que hace más de 1950 años ya estaban en ese litigio, si era resurrección o reencarnación. Si usted moría y entonces volvía a tener vida en un animal, o en una planta, o en un ave, o en un pez, o en una estrella, porque así pensaban los griegos antiguos, de que cuando morían las personas, y más si era de pronto un rey famoso
o un guerrero famoso o un príncipe. Entonces, estas personas morían y entonces iluminaba una nueva estrella en el firmamento. Y ese entonces allí continuaba, porque siempre el hombre ha tenido ese deseo de continuidad, no de verse abocado simplemente a esta vida terrena, sino después de esto, ¿qué sigue? Siempre está eso en la incógnita, esa incógnita siempre está en la mente, en el ser del ser humano, porque pues siempre aspira a eso. Entonces, allí nos habla muy bien San Pablo y nos dice, es resurrección. Para nosotros cristianos es resurrección y la tenemos clara. San Pablo la tiene clara y así la da en su doctrina y así nos la expresa hoy. Bien, y ya por último, entonces, ¿qué fruto trae la resurrección? Entonces vamos a leer qué nos dice. Pues si hay un cuerpo animal, también hay un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu, que da vida. Pero no es lo espiritual lo primero que aparece, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre salió de la tierra, es terrestre. El segundo hombre viene del cielo. Los hombres terrestres se parecen al primer hombre terrestre. Los celestes serán como los que han venido del cielo. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. Es decir, nosotros estamos llamados a heredar el reino de Dios. Y también por eso el fruto de la resurrección es la vida eterna, es gozar con Dios allí, el estar con Él para siempre, porque de allí hemos salido, del pensamiento de Dios, de las manos de Dios, y hacia Él volvemos. Pero entonces volvemos ya, como lo dice San Pablo bellamente. Si a nosotros la Sagrada Escritura en el libro del Génesis nos dice que el hombre fue creado, moldeado de la tierra y tiene como un cuerpo animal, es decir, animado, ¿cierto? También entonces lo anima no solamente esa parte sensitiva, sino la parte espiritual. Y esa parte espiritual es la que viene del cielo, es la que es dada por Dios, es la que infunde en el alma, es la que infunde en el espíritu y nos permite a nosotros gozar de esa vida espiritual y comprender muchas cosas en esa parte espiritual y de la vida espiritual. Por tanto, tenemos Dios también bellamente en el libro del Génesis, cuando dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Es decir, que Dios nos da a nosotros esa capacidad de la voluntad, de la libertad, del entendimiento, de la inteligencia, de razonar, y también esa capacidad de amar y esa capacidad de vivir en el espíritu de Él. Por eso es que el hombre siempre en su interior busca de Dios, de Dios. Hay veces lo busca a su manera, pero siempre busca de Dios. Así se declare ateo. Eso siempre buscan a un ser superior, el origen de las cosas, siempre están ellos como inquietos por eso, porque esa inquietud la ha dejado Dios en el hombre. ¿Y por qué está esa inquietud? Porque tenemos el alma, así de sencillo. Esa inquietud es porque tenemos alma, y como el alma es dada por Dios, infundada por Dios en el ser humano, porque si no tiene alma, no tiene vida, no tiene dinámica, no se mueve, no tiene calor. Entonces, allí es donde está el alma y esa complementariedad. Por eso es que dice San Pablo que entonces llegaremos a ser imagen de ese hombre celeste y seremos seguramente plenificados ya en el momento nosotros cuando estemos allí en el paraíso, cuando estemos con Dios. Pues aquí, desde Dios nos va dando a nosotros partecita de ese paraíso, de ese cielo, en la medida en que nosotros también nos abramos
a esa gracia y a ese deseo, para poder nosotros también vivir desde aquí y ayudar a extender desde aquí el reino de Dios, porque desde aquí ya Dios lo dejó plantado a través de Jesucristo y nosotros debemos de seguir como discípulos de Cristo ayudando a extender ese reino, el reino de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el fruto de esa resurrección? Para vivir la vida eterna, para estar siempre con Dios allí en el paraíso. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí entonces la primera carta del apóstol San Pablo a esta comunidad de Corintio. Si Dios nos da vida y licencia, entonces la próxima semana iniciaremos entonces con la segunda epístola de San Pablo. Entonces, bueno, si de pronto hay alguna pregunta, si hay alguna sugerencia, si hay alguna inquietud, con mucho gusto nos quedan 5 minuticos para responder. Y bueno, estoy atento entonces a ustedes. Hola José, gracias José. Con el mayor de los gustos. José, quería hacerte una pregunta. Dime. Es que acá en mi Biblia dice así: se siembra un cuerpo animal y resucita espiritual. Pues habrá un cuerpo espiritual lo mismo que hay al presente cuerpos animales. Ante eso, cuando San Pablo lo expresa de esa manera, es el cuerpo humano. Ah, es humano. Sí, es que recordemos de que él está dirigiendo esta carta a una comunidad griega, Corintios queda en Grecia, a una comunidad griega. Entonces, para ellos, en su filosofía, el ser humano es un animal racional. O sea, lo único que lo diferencia de los demás animales es la razón. O sea, el ser humano, el hombre, la mujer, es visto como otro animal, Ok. José, ahí en el capítulo 13, cuando usted hace referencia que a la caridad es lo mismo que el canto al amor, que el amor todo lo soporta, todo lo perdona, todo lo acepta. Sí, señor. Y que Sí, señor. se hacen como un paralelismo o algo como parecido a eso. La cuestión son las traducciones en las versiones de las Biblias, pero la palabra más acertada allí es la caridad, la caridad. Nosotros la traducimos al amor, pero es que nosotros tenemos tan malgastada esa palabra, ese término, y lo asociamos más a sentimientos, a otro tipo de cosas. Por eso esta versión sí lo maneja con el término que es en griego, caridad, caritas, caridad, la caridad, lo que es la caridad, porque es que es algo muy representativo del cristiano. Es algo que lo caracteriza. Cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice, miren cómo se aman, es por eso, es que ese amor, no, el amor que nosotros tanto hablamos ahora, no es ese amor, sino esa caridad. Mire cómo entre ellos se tienen caridad, caritas. ¿Y es por qué? Porque todos se soportan, porque todos lo esperan, porque todos lo comprenden, porque entre ellos mismos se ayudan y lo expresan de esa manera. O sea, ya eso viene siendo como una expresión propia de la caridad. Entonces, el que a ninguno le falte lo necesario, por lo menos. Que en los tiempos de inviernos, que todos tengan, por ejemplo, donde ir a dormir. Entonces es donde surge dentro de nosotros los cristianos la parte de la hospitalidad. Entonces, por ejemplo, los que trabajan y no tienen de pronto una casa, un hogar, y que ellos duermen en las calles, en la intemperie, que por lo menos cuando llegue el invierno, los cristianos le ofrezcan a ellos, porque los ven como hermanos y todos por igual.
No porque como no no va el domingo a misa, por decirlo así, actualmente, yo no le colaboro, no. Antes lo acojo, le brindo mi hospitalidad, mi casa, el fuego de la hoguera, del, Porque de es la que cocina, y alimentos, y ropa, y cobija, y agua para que descanse, para que pase el invierno, y luego nuevamente él siga con sus cosas. Pero ¿qué hace el cristiano cuando expresa ese gesto de esa manera a uno que no es de los que van a misa, digámoslo así, de los que se reúnen los domingos para el día de la celebración del Señor? Comienzan a decir, ve, estos son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque tienen a Cristo. no, José, es que como nosotros lo manejábamos ahí en las charlas de parejas, para las charlas matrimoniales sí lo manejábamos, era a nivel como también de sentimientos, cuando se hablaba del canto al amor y le decía a uno a las parejas en los matrimonios que el amor todo lo acepta, todo lo soporta, todo lo perdona. Entonces se manejaba más como la parte, digamos, sentimental también, y pues yo tenía un concepto muy diferente digamos, de esa lectura, ¿no? Y inclusive pues se llamaba el canto al amor. Nada más perfecto que el amor. Que nada más perfecto, que todo se acabará menos, pasarán las profecías, pasarán, bueno, todo, pero el amor siempre perdurará. Eso era lo que uno manejaba con ellos. Eso, sino que si lo vamos a ver desde, y está bien situada y está bien aprovechada, pero es que la caridad es mucho más amplia, mucho más amplia. Abarca más gente. Por eso incluso se puede ir al texto en Juan. Yo los voy a buscar en griego y se los voy a compartir. El de Juan, cuando Jesús habla sobre el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, una entrega total, plena, hasta el momento, hasta llegar a la cruz por el otro, por los demás. Que eso ¿qué lo hace? Más que el amor, la caridad. Pero por eso le digo, eso es dependiendo la versión de las Biblias, y eso también depende mucho como el uso que se le dé al término. Por eso yo les decía que ahorita el uso que comúnmente representa este término es el amor, pero es que lo hemos desfigurado tanto que no le damos como lo que verdaderamente vale en ese término. Y el término correcto es caridad, para nosotros cristianos. José, yo pienso que ya, no sé, ¿no? Que ya para terminar este tema, en cuanto a lo que dice Orlando, que nosotros en pareja hablamos del amor y efectivamente nosotros también lo hacemos. Pienso que en pareja, no sé, usted me corrige, sí podemos hablar de ese amor, porque ahí estamos hablando de una parte afectiva, de sentimiento. Cuando vamos a evangelizar, un seminario de vida en el espíritu, sí podemos hablar de la caridad. Pero más que un amor de sentimiento, es un amor esponsal. Es un amor esponsal, porque si nosotros nos dejamos llevar por el sentimiento, caemos en que no podemos soportar, no podemos esperar, porque soy impaciente, no tolero, no busco entonces el bien común, no busco mi realización con el otro, sino que siempre me quedo en mí, en el egoísmo, es eso. Pero el término sí se puede usar, pero entonces hay que saberle dar el uso de lo que es el amor y lo que significa el amor cristiano, lo que verdaderamente es el amor cristiano y lo que representa el amor cristiano. No quedarse solamente en el hecho de un sentimiento, sino como lo expresa también el Señor, que es una decisión, y lo vemos en Juan 3:16, que dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo por nuestra salvación, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Es decir, Dios tomó una decisión en su amor y nos da en ese amor la mayor expresión de ese amor, que es Cristo.
Entonces, hacia allá debe tender lo que debe ser la explicación en cuanto a parejas, en cuanto a esa parte esponsal, porque ya ahí tendría que cambiar un poco como la visión, porque si no nos quedamos con lo que nos está ofreciendo el mundo y de lo que está lleno el mundo, y está tergiversado ese término del amor. Sí, José, por último, cuando hablamos de los frutos que trae la resurrección y que hablamos de la vida eterna, yo tengo una duda. ¿Existe la muerte eterna? ¿Existe qué? ¿Hay muerte eterna? Muerte eterna, sí, claro. Según la doctrina cristiana, en el momento, nosotros vamos a tener dos juicios, el juicio particular y el juicio final. En el juicio particular es en el momento de nuestra muerte, ¿cierto? Y es allí donde nosotros vamos a ser juzgados en la caridad, precisamente, en el amor, en la caridad, pero no en el amor sentimiento, sino en el amor caridad, caritas. En esa caridad seremos juzgados y entonces allí es donde nosotros vamos a mirar, pues Dios es el que juzga, nos va a juzgar a nosotros, Cristo, y vamos a estar en cualquiera de esos tres estados, el estado del cielo, el estado del purgatorio o el estado del infierno. ¿Qué sería la muerte? Entonces, ¿el infierno es la muerte? Entonces, espere tantico. Entonces, la cuestión allí es de que en el segundo juicio, vamos a tener nosotros ya la plenitud. Entonces, los que se salvaron, se salvaron. Y los que se condenaron para la eternidad. Entonces, ¿hay vida eterna o hay muerte eterna? Padre Santo. Sí, señora. Pero o sea que también vivir para sufrir eternamente los que van para el infierno. ¿Qué? O sea, ¿es definitivo, José? ¿Cómo? ¿Es definitivo o solamente los que están en el purgatorio? Allá no hay reversa, porque pues son los que han blasfemado, los que dicen que Dios no existe, bueno, en fin, sobre eso se podría dar una enseñanza muy bonita sobre la parte de la vida eterna y de lo de que puede ser la muerte eterna, ¿cierto? Entonces se podría hablar allí sobre lo que es el cielo, paraíso, lo que es purgatorio y lo que es infierno, que hay que comprender también muy bien eso porque a veces caemos en incomprensiones sobre eso. José, pero digamos un alma va al infierno en el primer juicio. Puede haber la posibilidad de que el Señor lo saque de ahí, lo lleve a la vida eterna. Pues ahí es donde uno viene y dice la misericordia de Dios, ¿no? Uno no sabe cómo será la actuación de la misericordia de Dios, pero ¿qué es lo que uno piensa sobre eso? Pues si está en el infierno es porque ya está en el infierno. Dios mío. Ahí no sale. Pues ya hay una condenación, Ni con misa ni con oración. José, ¿puedo hacer una pregunta de algo que siempre me ha como cuestionado mucho? Alguna vez el Vaticano dijo que los animales tenían un alma menor. ¿Sí? Sí. Entonces, o sea, los animalitos al tener alma, pues también pueden ir a algún lado. O sea, ¿a dónde van ellos? Van con nosotros, no van. ¿A dónde fue Jerónimo? ¿Dónde fue Jerónimo? Terribles ustedes con la pregunta. Bueno, hay que entenderlo de esta manera. El alma es lo que llamaban los griegos ánima, lo que anima, lo que da vida, Entonces, ellos se pusieron muy juiciosos a observar muchas cosas de lo que tenía vida y lo que no tenía vida. Entonces, hay algo que tiene vida y son los vegetales, las plantas. ¿Por qué? Porque ellos
pues muere la semilla y comienza a crecer allí una plantica que puede llegar a ser un buen árbol y puede dar frutos, ¿cierto? Entonces ahí hay vida. Entonces eso debe tener un ánima, un alma, un alma. Luego vienen los seres animados, los seres vivos, los animalitos. Nosotros conocemos la vaca, el burro, el caballo, los peces, las aves. Entonces ellos también, como tienen vida, entonces tienen ánima, tienen alma, pero entonces el alma de ellos comienzan a categorizarlos, es un poco más superior, ¿sí? Y viene entonces también el del ser humano. Entonces el ser humano también, como tiene movimiento y tiene vida, entonces tiene un ánima, tiene un alma, pero entonces en la categoría el ser humano es superior. ¿Por qué? Por la razón. Porque la planta no tiene razón, los animales tampoco tienen razón, pero el ser humano sí tiene razón, tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene libertad. Los animales no pecan, pienso yo. Los animales no son ni buenos ni malos, son animalitos, pienso yo. No sé. Es que ellos no tienen uso de razón. Exacto. Nosotros decimos pecamos porque tenemos uso de razón. Tenemos uso de razón. Y podemos hacer esa diferenciación entre el bien y el mal, lo que es la moral y la moralidad. Ya la moral, la práctica, la practicidad de la moral. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a concluir de que hay pecado. Hay conciencia. Gracias. Gracias, José. Hay conciencia, sí, es correcto. Gracias, José. Entonces de que esta plantica que murió va a resucitar. Entonces que este perrito que murió va a resucitar. Resucita únicamente. Vea que resucita. ¿Quién fue el primero en resucitar? Cristo. Jesucristo. Eso. Entonces el ser humano, es el ser humano quien va a resucitar. No. Amén, José. Gracias, José. Por eso es que hay que tener en cuenta y que es lo que de pronto ve mucho que ve la doctrina de la iglesia en estos días, y es lo siguiente, que entonces las familias, ya estamos llamando familia a una persona con un gato o un perro o un loro. Entonces es mi familia, eso es cuestionable en cuanto al término. ¿Por qué? Porque entonces ahorita se le está dando como los mismos derechos, digámoslo así, a los animales. Y el animal es animal. El animal es animal. El animal siempre va a tener su instinto animal y él no va a cambiar ese chip por más de que usted lo tenga educado. Un perro siempre va a ladrar. Un gato siempre va a maullar. Y entre ellos se buscan. Y bueno, entonces tienen su vida. Usted no puede llegar digámoslo, a educar esa parte, ¿no? Se educa al ser humano, a los animales no. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque figúrese en lo que se está cayendo. Entonces, ya no vamos a querer familia, sino que vamos a adoptar un perro, vamos a adoptar un gato, vamos a adoptar tal cosa, y entonces él para nosotros es un hijo. Un hijo no, es un animal, es un animal. Adopten más bien una persona, o ayuden a una persona, apadrinen a una persona con tanto necesitado que hay hoy en día, con tanto pobre que hay hoy en día. Qué bueno que más bien las personas cambiaran ese chip de mentalidad, ¿cierto? Y dijeran, bueno, pues yo no lo voy a tener, pero voy a apadrinar a este niño, esta niña, le voy a dar el estudio, le voy a dar lo que necesite, estar pendiente de él, brindarle de pronto cariño, amor que de pronto no lo tiene en su casa, en su hogar, en fin, ese tipo de cosas. Y eso es caridad. Pero usted, ¿qué caridad va a hacer pues con un animalito que no, que le vamos a comprar la pijamita, que le vamos a comprar la ropita? ¿Cuándo? Pues esas son cosas de hoy en día que quiere tergiversar las cosas. Y ese pensamiento es muy claro, lo dice San Pablo ahí. Hay seres que son diferentes, y hay seres que son plantas, y hay seres que son animales, y los animales se distinguen porque son peces, porque son aves, o porque son terrestres, y los seres celestiales. Hay que tener muy en cuenta todo eso. Nos estamos humanizando, Dios mío. Sí. Tenemos que reflexionar en cuanto a eso. No estamos diciendo de que estamos en contra de que tengan perritos o animalitos, no,
pero entonces ellos como tales, como animalitos, como animales. Sí, lo que pasa es que uno llega a querer tanto los animalitos que uno dice que son como en la familia. Y cuando, por ejemplo, se le mueren, pues uno siente tristeza como... Después de uno, por ejemplo, tener un animalito 15 años y Sí, se le porque muere, pues a uno sí, le da duro así no quiera y eso así diga, entendí. no, pues es un animal y no es una persona, pero a uno le duele muchísimo, o sea, Sí, claro, porque es que uno como ser humano que se vaya a dejar de encariña. amar a las personas por eso. Uno se encariña, eso, es que hay que tener en cuenta ese límite cuando se pasa ese límite, de que entonces ya no lo veo como el perrito, sino que lo veo como un hijo. Entonces voy a brindarle el amor como un hijo, no, usted le brinda el amor como un animalito que está en su casa y que lo acompaña y que siempre está con usted y que usted le lleva la comidita y está pendiente de él, porque pues si se va a tener un animalito también es para tenerlo bien, que tenga también los cuidados veterinarios, que tenga lo necesario, que tenga su comidita, su agüita, tenga su camita, pues, pero que usted lo vaya a tratar como si fuera un hijo, no, ahí es donde raya ya con la cuestión. José, pero miren, por ejemplo, lo digo como una persona que ha tenido animalitos. Es increíble ver el amor que esos animalitos le brindan a uno, porque usted los puede coger y darles un chancletazo y él a los 5 segundos ya le está batiendo la colita. O sea, en ellos sí se ve el amor, se ve la caridad hacia uno porque ellos sí lo perdonan todo, cosa que no hacemos nosotros, así a veces lo digamos. Dependiendo, porque ellos siempre son animalitos y ellos nunca van a perder su instinto animal. Vea que, por ejemplo, hay razas, de perros. Hay perros que pierden ya por la vejez el olor, el olfato y atacan aunque sea su propio amo, lo atacan. ¿Por qué? Porque ellos siguen siendo animales. O sea, ellos, por más de que usted cariño y le brinde y que ellos hagan todo eso, claro, ellos lo hacen porque ellos saben de que usted es la persona que lo está alimentando. Pues saben que es la persona que le brinda el agua, saben que es la persona que le brinda un techo donde descansar y no mojarse, claro. Ay, está muy interesante el tema. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, una sugerencia? ¿Cómo va su salud, José? Bien, gracias a Dios ya más estable, bendito sea el Señor. Y bueno, sirviéndole a Dios desde el ministerio que nos ha pedido, desde el diaconado aquí en la parroquia, gracias a Dios. Contento con los padres, con el trabajo, con la comunidad. Ahí vamos reorganizando todo porque pues no es fácil volver a la nueva normalidad y queriendo de pronto tener todo ya. Todo va siendo un proceso que hay que saber esperar, pero que también hay que saber motivar para que vaya volviendo todo como a la nueva normalidad dentro de todos los protocolos que nos piden de bioseguridad, porque pues hay que seguirnos cuidando. La pandemia todavía está, todavía no hemos sido inmunizados la totalidad de las personas, entonces siempre va a haber esa situación de virus, de pandemia, pero bien, gracias a Dios, contento, gracias a Dios. Ah, bueno, José, siquiera. Gracias a Dios. Bendito sea Dios, José, nos alegra mucho. A mí también me alegró verlos, escucharlos, y si Dios nos permite, entonces nos volvemos a reunir el jueves para dirigir entonces el grupo de oración. Me voy entonces a comunicar con Winston y Adriana para la cuestión del acompañamiento del Ministerio de Música. Y bueno, si Dios nos da vida y licencia, entonces nos vemos esta semanita nuevamente. Que tengan todos una feliz noche, el Señor les bendiga, la Virgencita les acompañe y que Dios Todopoderoso derrame sobre ustedes y sus familias su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los quiero mucho, oro por ustedes todos los días y espero que me sigan encomendando en sus oraciones. Dios les bendiga y bueno, nos estaremos hablando.
Feliz noche. Bye. Gracias, José. Gracias. Hasta mañana, hermanito.